Sin duda, el momento más importante de todo concurso público de méritos es la aplicación de pruebas y dentro de ellas la aplicación de pruebas escritas. Pues nos postulamos a este tipo de procesos de selección con el fin de ser medidos en conjunto con otro grupo de ciudadanos, con el fin de determinar quién tiene mayor mérito para ocupar un empleo de carrera administrativa que se encuentra en vacancia definitiva. Pero no solamente las pruebas son importantes, no solamente las pruebas escritas son importantes, también hay un momento muy importante que va a determinar si vamos a tener éxito o no en cada concurso público de méritos y estoy hablando de las inscripciones. Por ello tenemos para ustedes 5 recomendaciones que vamos a hacer a la hora de postularnos a un empleo de carrera administrativa. La primera recomendación es verificar que se cumpla con los requisitos mínimos del empleo. Y esto parece una obviedad, pero no lo es. Muchas veces nos postulamos a un cargo y no cumplimos plenamente con los requisitos mínimos o pensamos que podemos acreditarlos posteriormente. Recordemos que los requisitos mínimos se deben cumplir para el momento de cierre de las inscripciones. Para ese momento yo ya debo contar con la formación académica y la experiencia que se me está pidiendo. Y este ejercicio de verificar que efectivamente cumpla con los requisitos mínimos del empleo lo debo hacer yo previo a postularme a un empleo, previo a formalizar la inscripción, ya que de lo contrario ni siquiera voy a poder presentar las pruebas, porque recordemos que en todo concurso público de méritos hay una fase de verificación de requisitos mínimos en la cual se determina si cumplo o no con los requisitos mínimos del empleo. La empresa privada, por ejemplo, puede bien disponer que una persona que resulte muy apta para un empleo desde su formación y que no cuente con la totalidad de la experiencia pueda ser seleccionada. Pero en los concursos públicos de méritos, los criterios de selección son objetivos y recordemos que se debe cumplir con un derecho de igualdad en conjunto con los concursantes para un mismo empleo. Por ello, todo concursante que vaya a presentar pruebas debe cumplir con los requisitos mínimos del empleo. Entonces, es una primera recomendación que se hace de verificar exhaustivamente que se cumpla con los requisitos mínimos del empleo al cual se desee postularse. Una segunda recomendación es tener una afinidad con el empleo de interés. Y aquí nosotros debemos tener en cuenta que los criterios a la hora de seleccionar un empleo no pueden ser solamente criterios, por ejemplo, de ubicación geográfica, está en una ciudad que me interesa o está en la ciudad en la que vivo, ni tampoco solamente el factor salarial. Yo debo observar que yo efectivamente cuente con una afinidad con ese empleo, pero esa afinidad se materializa en varios aspectos. En primer lugar, yo debo contar con una formación, primero que sea aquella que se me está exigiendo y en caso que se me permita un posgrado, pues que ese posgrado sea afín a las funciones del empleo para poder que me sea válido y para poder que me sea útil eventualmente en la prueba de valoración de antecedentes. Esa afinidad también se manifiesta en que yo cuente con una experiencia previa similar a ese empleo al cual me quiero postular, es decir, que yo tenga funciones afines en mi experiencia previa a las del empleo al cual me voy a postular, porque esto me va a permitir un mejor desempeño. En primer lugar, si se me exige una experiencia relacionada, pues voy a poder cumplir con los requisitos mínimos y en segundo lugar, en la prueba de valoración de antecedentes también voy a tener un mejor desempeño. Y en tercer lugar, ¿cómo se manifiesta esta afinidad con el empleo? Yo debo tener los conocimientos que se requieren para desempeñar las funciones. Esto es básico en todo concurso público de méritos. A mí me evalúan precisamente que yo tenga los conocimientos para desempeñar el propósito y las funciones del empleo al cual me estoy postulando. Obviamente estos conocimientos se pueden preparar, se pueden estudiar, se pueden profundizar, pero es importante determinar a la hora de yo seleccionar un empleo de carrera administrativa si cumplo con esta afinidad, es decir, si tengo la experiencia relacionada, si cuento con una formación relacionada y si tengo los conocimientos para desempeñar estas funciones. Recordemos que no necesariamente todo empleo exige una experiencia relacionada, ni tampoco exige posgrados relacionados con el empleo, pero es importante guardar una relación de afinidad con el empleo al cual cada uno se está postulando y al empleo de interés. Tercera recomendación, considerar el tipo de experiencia que exige el empleo y esto está conectado con la recomendación anterior. Los empleos de carrera administrativa exigen un tipo de experiencia. Puede ser experiencia laboral,
experiencia relacionada, experiencia profesional y experiencia profesional relacionada. Hay empleos que no exigen experiencia, entonces esta recomendación no es relevante para este grupo de empleos. Pero cuando un empleo exige experiencia, yo debo determinar qué tipo de experiencia me exige y si efectivamente cumplo con la experiencia que me exige este empleo. La experiencia laboral es experiencia en cualquier empleo y solo aplica para los niveles técnico y asistencial. La experiencia relacionada es una experiencia que ya exige que yo acredite funciones similares a las del empleo al cual me estoy postulando. La experiencia profesional es aquella que se genera a partir de la obtención de un título profesional o a partir de la terminación de materias de una carrera profesional, siempre y cuando se cuente con el título. La experiencia profesional relacionada es aquella que, además de ser profesional, debe relacionarse con las funciones del empleo al cual yo me estoy postulando. Entonces yo debo determinar muy bien cuál es el tipo de experiencia que exige el empleo al cual yo me deseo postular y si efectivamente yo cumplo con esta experiencia, ya que de lo contrario, es decir, si no tengo esta experiencia que se me está exigiendo o si tengo la cantidad de experiencia pero no el tipo, entonces no voy a cumplir con los requisitos mínimos del empleo o no voy a poder aprovechar esta experiencia en la prueba de valoración de antecedentes. Entonces, esta es una recomendación, verificar muy bien cuál es el tipo de experiencia que exige el empleo al cual yo me deseo postular y constatar que efectivamente cumpla con ese requisito en las condiciones que están establecidas para este empleo. Cuarta recomendación, exceder los requisitos mínimos del empleo. ¿Por qué hacemos esta recomendación? En la mayoría de los empleos de carrera administrativa, a la hora de ser convocados a concurso, se aplica una prueba de valoración de antecedentes, que es una prueba en la cual se asigna una puntuación a la formación académica y experiencia adicionales del concursante. Por eso es importante no solamente cumplir con los requisitos mínimos del empleo, sino excederlos para poder obtener un puntaje en esta prueba. Aclaramos que en los empleos en los cuales no se exige experiencia, no se aplica una prueba de valoración de antecedentes y hay algunos concursos en los cuales no se aplica una prueba de valoración de antecedentes, pero esto es excepcional. Por regla general, en todo concurso público de méritos y en la mayoría de los empleos convocados se aplica una prueba de valoración de antecedentes, entonces yo debo procurar exceder los requisitos mínimos del empleo. Recordemos que en esta prueba de valoración de antecedentes se califican factores como educación formal adicional, educación informal adicional, educación para el trabajo y el desarrollo humano adicional y experiencia adicional. Esto es lo que se califica en esta prueba. Yo debo buscar exceder los requisitos mínimos y obtener un puntaje para la prueba de valoración de antecedentes. Finalmente, la quinta recomendación es preparar las pruebas escritas teniendo en cuenta el contenido funcional del empleo. Cuando yo me inscribo a un concurso público de méritos, apenas estoy comenzando el proceso de selección. A partir del momento en el que yo formalizo la inscripción, yo debo iniciar con mi proceso de formación personal de cara a las pruebas escritas, que son el momento más importante de todo concurso público de méritos, y muchas veces yo como concursante tengo dudas qué debo estudiar. Pues allí lo primero que debemos hacer es estudiar los conocimientos que están detrás de las funciones del empleo. Yo me debo preguntar a mí mismo, ¿yo cuento actualmente con los conocimientos suficientes para desempeñar todas esas funciones? Y si la respuesta es afirmativa, pues igualmente debo reforzar esos conocimientos, debo actualizarlos. Si la respuesta es negativa, es decir, si yo no cuento con todos los conocimientos para desempeñar esas funciones, pues voy a ir allí a esos conocimientos que me faltan y los voy a estudiar, los voy a profundizar y los voy a preparar de cara a las pruebas escritas, ya que ese es el momento más importante de todo concurso de méritos y el centro de las pruebas escritas es demostrar que se tienen los conocimientos suficientes para desempeñar el propósito y las funciones del empleo al cual cada concursante se está postulando. Estas son entonces 5 recomendaciones que tenemos a la hora de postularnos a un empleo de carrera administrativa. Es importante hacer énfasis en lo que es el proceso de inscripciones de todo concurso público de méritos, en lo trascendental que es seleccionar bien el empleo y aportar adecuadamente los documentos de formación académica y experiencia durante esta fase. Esperamos les sean de utilidad.